Viajes con un mapa en blanco es el título de tu último libro de ensayos. Sí. Me preguntaba si eso es una metáfora de la lectura también. Bueno, sí, por supuesto. La idea de viajar a un lugar que no hemos conocido, que nadie ha explorado todavía, y volver para contarnos lo que hay en ese lugar, fue inicialmente una metáfora de lo que hace la novela, ¿no? Para mí todas las grandes novelas han hecho eso, ir a un lugar que nadie había visitado antes y explicarnos qué sucede allí. Pero también, por supuesto, que es una metáfora de la lectura. Esa es la experiencia que tenemos los lectores cuando leemos Cien años de soledad por primera vez, o El proceso de Kafka, o En busca del tiempo perdido de Joyce, de Proust, o El Ulises de Joyce. Tenemos la sensación de ir a un lugar absolutamente nuevo, que nadie había cartografiado antes, y las novelas son esos vehículos, pues, que penetran en ese territorio desconocido y nos cuentan lo que hay ahí. El libro me recordó también que hay una tradición ensayística interesante en Colombia. Pensaba en Cobo Borda, por ejemplo, y su Olvidado Sí. arte de leer, que también es un libro que de alguna manera responde también a esa misma idea, a esa búsqueda, Sí. esa idea de que el lector al final es quien también construye el mapa, Sí, ¿no? sí, sí, claro, Cobo Borda, los ensayos de Hernando Valencia Gelkel. Colombia ha tenido una tradición ensayística rica, sin embargo, del hecho de que nuestro novelista, el gran novelista del siglo XX colombiano, Gabriel García Márquez, nunca practicó el ensayo. O lo Por hizo menos, muy esporádicamente, en todo caso. y muy de joven, ¿no? Y muy de joven. No se puede comparar su caso al de ninguno de sus contemporáneos que fueron asiduos practicantes del ensayo. Vargas Llosa, Fuentes, Cortázar, tiene un libro de 600 páginas sobre Keats, y eso por no hablar De la obra crítica, ¿no? Que es bastante más claro, amplia, ¿no? y por no hablar de los, digamos, los hermanos mayores de estos, ¿no? Carpentier, Borges, por ejemplo, Carpentier, Borges, sí. claro, claro. ¿Qué pasa con la novela hoy? ¿Cuáles son sus problemas centrales? Parece por un momento que nos hemos olvidado de los grandes destinos colectivos, pero de pronto aparece una novela tuya como La forma de las ruinas, en que volvemos otra vez a esta ficción que se suponía estaba en crisis, Sí. o que estaba en abandono. Entonces, estos vaivenes se dan en qué contexto, entre qué cosas ocurren Sí. estos renaceres. Mira, es muy misterioso porque la novela para mí siempre ha sido un termómetro ambiguo, indirecto, pero un termómetro de lo que pasa en una sociedad. Pero creo que lo que hace es, esta novela en particular, La forma de las ruinas, es una exploración de ciertos momentos históricos del pasado colombiano a través de unas herramientas novelísticas que no son las del boom latinoamericano, no son las de la generación de antes. Hay una, espero, hay una utilización de otras herramientas novelísticas, y una búsqueda de otras puertas, ¿no? Para entrar en la casa de la historia. Es interesante cuando uno lee, por ejemplo, La forma de las ruinas, constatar también que hay cierta vinculación con este auge de las narrativas documentales, ¿no? Sí. Porque claro, imagino que una novela como la tuya debe demandar un trabajo investigativo arduo, ¿verdad? Sí. Muy parecido al que quizá hace un periodista cuando investiga un tema, claro, ¿no? Claro. Sí, bueno, yo tengo un método que está muy emparentado con el periodismo, de todas maneras. Siempre lo he tenido. Mis novelas nunca se escriben en el vacío, siempre hay un trabajo de campo. Primero yo salgo de mi casa, hago entrevistas, busco testigos, busco documentos también. Archivos, en fin. Archivos. Y en otras novelas mías, como Los informantes, o como El ruido de las cosas al caer, esa búsqueda está sumergida, ¿no? Lo que el lector percibe es el resultado final, por ponerlo así. En esta he querido que la cocina se vea un poco, claro, ¿no? Claro. Que el aspecto documental salga a la superficie, porque la novela la cuenta un personaje que se llama Juan Gabriel Vázquez, que está intrigado por ciertos hechos y ciertos documentos y ciertos testimonios del pasado colombiano que son materiales. Esto responde a las circunstancias en que la novela nació para mí, que fueron reales y que se cuentan en la novela, que giraron alrededor del momento en que un médico colombiano me invitó a su casa para ponerme en las manos este hueso
Los huesos de los oro, muertos, ¿no? claro. Los huesos de los muertos, una vértebra de Jorge Eliezer Gaitán, líder liberal asesinado en Colombia en el 48, y una parte del cráneo de Rafael Uribe Uribe, el general que asesinado en 1914 se convirtió en una especie de primera gran En realidad gran son mártir del dos extremos liberalismo. históricos que se tocan, ¿no? Sí. Y se explican también Sí. mutuamente, ¿no? Sí. Quería retroceder un poquito los ensayos sobre novela y sobre literatura porque cierto prejuicio nos ha hecho olvidar que la crítica es también una actividad creativa, Sí. ¿no? Sí. Y también recuerdo la famosa frase de Steiner diciendo que la crítica era una forma de amor, ¿no? Claro, claro. Entonces, no sé hasta qué punto has hecho tuyas también estas ideas en Bueno, tu ensayística. Muchísimo, por supuesto. Y además he hecho también, me he apropiado también de la idea de Piglia, Ricardo Piglia, que me gusta mucho, que es que la crítica es una forma de la autobiografía, ¿no? Ajá. Cuando Bueno. uno escribe sobre los libros que ama, está contando de una manera ambigua y lateral su propia vida. Una parte de ¿no? su experiencia. Una claro, parte de su claro. experiencia. Porque los libros que yo he intentado discutir en este libro, Viajes con un mapa en blanco, son esos libros que han marcado un momento de mi vida de tal manera que yo puedo recordar dónde estaba perfectamente cuando leí esos libros. Probablemente no puedo recordar, eso es algo que también hablé con Piglia en algún momento, esos libros que nos marcan son libros cuya trama quizás has olvidado, cuyos personajes has olvidado, pero lo que sí recuerdas es el momento de tu vida en que los leíste, porque te marcaron. Muy bien, Juan Gabriel. Te agradezco muchísimo Bueno. esta charla y que nada, síguelo pasando bien aquí en Arequipa. Muchas gracias, César. Gracias.